Se trata de el libro de Ezequiel, capítulo 9, y la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y Jehová llamó al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esta es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con el cuartel general en Silver Spring, Maryland. Esta es la única iglesia de Dios. No existe otra iglesia de Dios. Si alguien te dice otra cosa, o te habla de otra iglesia, física o espiritual, independiente o dependiente, de sostén propio o de sostén ajeno, esa persona es un agente de Satanás. Y te cuenta las enseñanzas de Satanás, enseñanzas de demonios, que te van a conducir a la perdición eterna. ¿Cuál es la iglesia militante? La iglesia militante es la iglesia visible, la iglesia que nosotros podemos ver con nuestros ojos físicos. La iglesia visible es esta organización religiosa cuyo fundador es el mismo Cristo Jesús. Esta organización religiosa que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día, por el nombre que le dio su fundador, Cristo Jesús. ¿Y cuál es la iglesia triunfante? La iglesia triunfante es la iglesia visible combinada con la iglesia invisible. ¿Y cuál es la iglesia invisible? La iglesia invisible es el conjunto de personas de todo el mundo, de cualquiera que pertenecen a cualquier religión del mundo, incluida la religión adventista, personas que obedecen sinceramente a Dios según la luz que ha recibido cada uno. Esa es la iglesia invisible. Esta iglesia invisible se va a unir con la iglesia visible y juntos van a formar el remanente, un pequeño grupo de los que serán salvos. Entonces, analizando atentamente lo que acabamos de decir, la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia militante y es también la iglesia triunfante, porque la iglesia adventista del séptimo día contiene la iglesia visible y parte de la iglesia invisible, porque en esta iglesia adventista del séptimo día existen personas que aman sinceramente a Dios. Existen líderes y miembros en esta iglesia que aman y obedecen a Dios, y aunque nosotros no sabemos precisamente cuáles son ellos, porque nosotros no conocemos la mente de las personas, Dios lo sabe. Estas personas que aman y obedecen a Dios en medio de las abominaciones que ocurren en la casa de Dios, son parte de la iglesia invisible, en la iglesia visible. Lo que nosotros vemos es la iglesia visible. Los aproximadamente 20 millones de adventistas inscritos en los registros de la organización religiosa, que es la iglesia adventista del séptimo día, son la iglesia visible. Pero entre ellos existen los que forman la iglesia invisible. Lo que tenemos hoy es trigo y cizaña, peces buenos y peces malos, hipócritas y fieles. Y el único que hará la separación es Dios. No nos engañemos, hermanos. Para que tú y yo recibamos el sello de Dios en la frente, tenemos que estar ¿dónde? Tenemos que estar en aquel lugar por donde pasará el hombre vestido de lino, el escribano. ¿Y por dónde dice la Biblia que pasará el escribano? Por Jerusalén. Hermano, abre la Biblia otra vez. Y aquí nos dice que el escribano pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Aquí Dios
Podía haber dicho, pasa por medio de la ciudad y por una señal en la frente de los que gimen y claman. Pero no, el Señor no dijo pasa por medio de la ciudad y pon la señal. No, dijo así, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. Pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén. ¿Por qué dijo Dios esto? Para que no haya confusión. Para que sepamos exactamente de qué ciudad se trata. Para que llegados al fin del tiempo y para que llegados en el conflicto más horroroso que existió en este universo jamás, no seamos vencidos por los engaños de Satanás. Por eso repitió el Señor aquí. Especificó claramente de qué ciudad se trata. Se trata de la ciudad de Jerusalén. Este versículo es de importancia vital. La segunda parte del versículo nos revela otro aspecto importante para la salvación. Vamos a leerlo. Y pon una señal, dice la Biblia, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen a causa de todas las abominaciones que pasan en medio de ella. ¿Cómo podemos interpretar eso, amigos? ¿Estamos de acuerdo que Jerusalén simboliza la iglesia de Dios? Si no estamos de acuerdo que la ciudad de Jerusalén simboliza la iglesia de Dios, no hace falta continuar. Pero si estás de acuerdo conmigo que conforme a la Biblia la Jerusalén es la iglesia de Dios, entonces los que recibirán el sello de Dios se encuentran dentro de Jerusalén, no fuera de ella. Y gimen y claman a causa de las abominaciones que pasan, que se hacen dentro de la Jerusalén, dentro de la iglesia, no fuera de ella. No fuera de la ciudad de Jerusalén. Es que ellos no lloran y claman en Egipto, ni en Babilonia, sino que lloran en Jerusalén. Hermanos y hermanas. Mira, si tú te encuentras fuera de la iglesia en estos momentos porque has abandonado a la iglesia, estás en el lugar equivocado. Has sido engañado por el enemigo. Para que recibamos el sello de Dios, tenemos que estar soportando la apostasía, la maldad, los ataques de Satanás, las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, no las abominaciones que se hacen fuera de ella. Y si no podemos soportar estas abominaciones, queridos hermanos, y abandonamos estas abominaciones porque nosotros nos consideramos santos, nosotros no hacemos abominaciones, los hacen ellos. Y a mí no me gusta lo que hacen ellos y me voy. Así que si tú te saliste de la iglesia, si has abandonado la guerra en que está esta iglesia, porque la guerra es contra la iglesia, no contra el mundo, hermano. Satanás está haciendo guerra a la iglesia, a la novia de Cristo, a la mujer pura, el símbolo de la revelación. Si has abandonado la iglesia, has abandonado la guerra y has abandonado al Señor de la iglesia. Por lo tanto, sería bueno que vuelvas. Pero el Espíritu Santo nos da poder contra los argumentos de Satanás, siempre a través de la palabra de Dios, no a través de nuestro propio pensamiento o a través de nuestros sentimientos o a través de lo que dicen los pastores apóstatas o los que han abandonado el frente, los que han abandonado la iglesia. No nos habla a través de esas personas el Espíritu Santo, sino el diablo. Cuando estoy orando y clamando por la culpa de las abominaciones que se hacen en la casa de Dios, entonces es cuando el Espíritu Santo me da victoria contra los argumentos falsos del diablo. Y los argumentos de Dios nos dicen, nos muestran claramente en el versículo 4 que acabamos de leer, de Ezequiel 9, que el ángel sediador no pasará ni por Babilonia, ni por Samaria, ni por Damasco,
sino únicamente por Jerusalén. Y si nosotros no estaremos en Jerusalén cuando Él pasa, entonces estamos perdidos. Jerusalén es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la organización religiosa constituida en el año 1863 por Jehová de los cielos. Y como fundador único de su iglesia, Dios es el único que la puede disolver. No tú, ni yo, ni Satanás, ni nadie en este universo. Y si miramos a Jerusalén, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, vemos que desde Jerusalén han salido muchos que también han constituido nuevas iglesias. Por supuesto, ellos dicen que son adventistas del Séptimo Día, pero la verdad es que son sinagoga de Satanás. Iglesia de sostén propio, Iglesia Adventista independiente, Iglesia remanente de Dios, Iglesia Adventista libre y otros títulos de estos presuntuosos. ¿De dónde vienen esos títulos? ¿Quién pone esos títulos? ¿De dónde viene esa idea de iglesia de sostén propio? Tal cosa no existe en la religión de Cristo, hermano. Los así llamados adventistas que se salen de la iglesia adventista, por mucho celo que tienen para la obra de Dios, y forman esos nuevos grupos de sostén propio, son engañados. Ellos, en vez de estar llorando y gimiendo por las abominaciones que se hacen dentro de la Jerusalén, han huido, han abandonado la guerra, no les gusta luchar. Ellos están buscando lugares tranquilos, santitos, grupos de santitos. Si te vas de la iglesia para formar otra iglesia, o para ser parte de una iglesia formada por los que han salido de la iglesia, lo siento por ti. Porque personalmente, al estudiar la estrategia de la guerra espiritual, las batallas del conflicto universal entre Cristo y Satanás, nunca he visto a los siervos de Dios abandonado la ciudad que estaba asaltada por el enemigo. Nunca. Nunca Jeremías, ni Isaías, ni Ellen White abandonaron la iglesia por culpa de la apostasía que había en la iglesia. ¿No había apostasía en la iglesia en el tiempo de Ellen White? La profeta de Dios había llegado a declarar ella misma que la presidencia de la iglesia, los más altos representantes de Dios, estaban engañados por el diablo y hacían la obra del mal. Ella misma dijo que ya no se puede confiar en los líderes de la Asociación General. Ella misma aconsejó al pueblo de Dios, a los adventistas, no enviar más a sus hijos a los colegios adventistas. ¿Pero abandonó Ellen White la iglesia? No. ¿Transmitió ella el mensaje al pueblo adventista salir de la iglesia? No. ¿Cuándo dijo ella alguna vez que por caer en apostasía a los líderes de la Asociación General se debe abandonar la iglesia y formar otra iglesia de sostén propio? Que cada uno vaya donde quiera y formar su iglesita. Porque a partir de ahora, por culpa de la apostasía, la iglesia de Dios ya no es una organización, sino que es algo así espiritual, por las nubes. Que son todos los que creen en Dios. Que son los que creen que el sábado es el día del Señor. Que no importa dónde estás o qué haces, tú y todos los que hacen eso van a formar la iglesia de Dios espiritual. No se trata de un edificio, no se trata de un grupo organizado con divisiones, con conferencias, no se trata de asociaciones generales, no, es un caos total espiritual. Esa es la iglesia de Dios, un caos, cada uno donde sea. Hermanos, vamos a ser sobrios, hermanos, porque Satanás se está mofando de nosotros. Porque hablan muy bonito estas personas, porque tienen mucha sabiduría. Sí, sabiduría de la serpiente. Y están atrayendo a las personas como el magnet, como el imán, de gran potencia. Los van a destruir a todos. La profeta de Dios, en el medio de la apostasía alfa, la más grande apostasía que jamás había ocurrido en la iglesia de Dios, hasta aquel entonces, permaneció dentro de la iglesia, luchando con la apostasía dentro de la iglesia
y aconsejando al pueblo de Dios luchar con la apostasía dentro de la iglesia, así como hizo Jeremías, e Isaías, y Moisés, y todos los demás profetas de Dios, a lo largo de la historia de esta maldición del mundo en que vivimos. Los profetas de Dios siempre en los momentos más difíciles de la lucha, en medio de los ataques más horrorosos, se quedaron dentro de Jerusalén, dando mensajes de ánimo, mensajes de arrepentimiento, mensajes de salvación al pueblo de Dios, a ese pueblo que había caído en rebelión, en apostasía, y se estaban ahora rebelando contra Dios. Y aunque ellos eran amenazados cada día y asesinados, nunca huyeron. No, ellos no fueron cobardes, se quedaron ahí dentro de Jerusalén hasta la muerte, soportaron todo hasta la muerte. Así como hizo el Señor Jesús. Soportó la apostasía de Israel, de su pueblo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Tenemos que soportar las abominaciones y luchar contra ellas dentro de Jerusalén con inteligencia divina, inspirados por el Espíritu Santo, no por el espíritu de ira, de venganza. No dejemos a Satanás engañarnos, porque en esta iglesia que está ahora siendo zarandeada por la omega de la apostasía, va a haber un gran reavivamiento y una gran reforma. El remanente que está ahora dentro de la iglesia saldrá fortalecido, vencedores del pecado, vencedores de Satanás. La iglesia, como Jerusalén, está matando a los profetas de Dios también. La Jerusalén está llena de rebeldes, y muchos Isaías están clamando y gimiendo por las abominaciones de la casa de Jehová. Por eso, nosotros lo único que podemos hacer en esta confusión es aceptar humildemente lo que dice la palabra de Dios, quedarnos dentro de la Jerusalén, demostrando a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra actitud, a través de nuestras palabras y a través del carácter transformado, semejante al carácter de Cristo, que somos trigo, así como nos consideramos. Si nos consideramos trigo, pues tenemos que demostrarlo dentro de Jerusalén, no fuera. Y si el rey de la Unión Española me va a matar o me va a excluir de la sinagoga, aquí estoy. No por eso voy a perder la salvación, no. Tenemos que orar para que los Manasés de la iglesia adventista del séptimo día sean convertidos, como lo hizo el tipo bíblico del rey apóstol. Y oremos para que los Isaías soporten hasta el fin, incluso la muerte, para el nombre de Cristo, sin abandonar la Jerusalén en estos momentos difíciles. Si abandonas la Jerusalén, el ángel sellador no te va a encontrar para poner el sello de Dios en tu frente, porque el ángel sellador solamente pasa por Jerusalén. Dios te bendiga.